En la computadora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pequeñas Islas, el espacio de conversación de La Encerrona. Hoy estamos con el periodista Martín Hidalgo, que hasta hace unos días ha estado en el comercio y él es probablemente una de las personas que más sabe de cómo funciona el Congreso desde dentro. Así que vamos a estar con él y, como siempre, con las preguntas de los Patreons de los niveles Pequeñas Islas y más, que me la van a transmitir por el chat y yo se la voy a ir comunicando. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por invitarme, Marco, acá a la Encerrona, el espacio más comentado en las redes sociales. Y hola Eh, a todos los chicos que están ahí conectados. yo quería empezar con una pregunta difícil para cualquier periodista, que es que hagas pronósticos. ¿Sale o no sale la vacancia? Yo creo que es poco probable. Ahorita hasta al menos no hay los votos. Somos Perú ya se pronunció en contra. Partido Morado normalmente siempre su postura es en contra. Y Fuerza Popular por ahí que se puede vivir, pero yo creo que tomando en cuenta las declaraciones de Keiko en las últimas semanas, también pueden irse por el tema en contra, y APP, hasta donde tengo entendido, también va a ir en contra. Entonces, restándole esos votos, no llega la proyección a los 87, ¿no? Quizás sí Ujú. pueden llegar para la misión, como lo se dio la otra vez, eh, por este ánimo simplemente que tienen los congresistas de querer bajar al llano, como se dice, de intentar que el presidente vaya al hemiciclo y que responda ante ellos, Y es una ¿no? cosa que de ego, de ganas de fastidiar. ¿Qué es esa onda de que venga Vizcarra aunque no tengamos los votos? No diría que es ego, diría que es la gana de tenerlo igual igual. Hubo una declaración hace unos meses en el Pleno del congresista Aarón Espinosa de Podemos que decía: a nosotros los ministros nos tratan como funcionarios de menor rango, porque cada vez que queremos hablar con ellos nos mandan a hablar con sus asesores. Y Ujú. nosotros no queremos hablar con los asesores, nosotros queremos hablar con los ministros, que nos hablen de cara a cara, de igual a igual. Una cosa así, ¿no? En el fondo esa era su queja, de que sentían que el Ejecutivo los trataba de menor rango, que no los tomaba en cuenta, además, para la toma de decisiones. Y por eso es que... Y además hay que tener algo en cuenta, ¿no? Durante los primeros meses de pandemia, es como que el Congreso estaba aislado mediáticamente, porque los medios de comunicación no lo cubrían, no transmitían sus grabaciones, que ellos hacían sus transmisiones en vivo por Facebook, de Pleno, ni siquiera. Ajá. Entonces como que estaban aislados y ellos mismos se sentían aislados, y en esos primeros meses de la pandemia, desde marzo hasta por lo menos mayo, junio, han tratado de buscar ese espacio, ¿no? De decir, ¿cómo hacemos que la opinión pública y los medios de comunicación se centren en nosotros y nos den el espacio que normalmente dan al Congreso? Porque si tú recuerdas, antes de pandemia, Pasos Perdidos, los medios siempre tenían a reporteros en Pasos Perdidos para que los congresistas les preguntan desde va a votar por la vacancia hasta cuánto, qué ¿Qué es opina de que pasos se perdidos? mató. Perdona, pero claro, digamos que vamos así aterrizando también. ¿Qué es pasos perdidos? ¿Por qué es tan importante pasos perdidos? Pasos Perdidos es un hall del Congreso donde que confluye la puerta de entrada de los congresistas y la puerta de entrada del Pleno, y normalmente por ahí los congresistas salen y se van a la puerta de salida, y ahí en ese tránsito los periodistas se ubican para poder hacerles preguntas a los congresistas. Y lo que le decía era que siempre en el Congreso los periodistas van, se ubican en este hall de los Pasos Perdidos que se llama, y a los congresistas le preguntan, pues, desde qué opina de la vacancia, qué opina el ministro, qué opina de la gestión, hasta cuánto, por qué cree que subió el kilo del arroz, o hacerlos bailar, o cualquier cosa. Entonces, ellos sienten que en los anteriores congresos ha habido siempre el centro de atención, el hemiciclo, lo que pasa en el Congreso, y ahora no había eso. Entonces, ellos han buscado su espacio y lo han hecho quizás, pues, de la manera más populista posible, que es Ujú. vamos a darle plata a la gente para que, o vamos a ponerle plata en los bolsillos, vamos a aprobar medidas que generen la atención de la población y por ende de los medios, ¿no? Y Ujú. así fue. La primera ley que aprobaron que generó polémica fue la de retiro del 25% de las AFP. Claro, ahí empezó todo, ¿no? Han pasado varios meses, ¿cuánto? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, han pasado 4 meses y estamos volviendo a hablar del mismo tema, de retiro, ahora quieren el 100%, otros quieren 4 BT, pero nuevamente ellos han encontrado en esa vía
la única mediante la cual la prensa y la opinión pública les presta atención, ¿no? Yo Entonces, perdona, sí. ese juego creo que es muy importante, ¿no? Ujú. Entender eso, entender que los congresistas de pronto se han visto aislados y ese aislamiento, no digo que sea una justificación, pero ese aislamiento los ha llevado a buscar maneras, digamos, no técnicamente viables para captar la mirada, ¿no? Digamos, no había razón para no cubrir congresos, si bien había una pandemia y había un presidente que hablaba casi a diario por ese entonces, digamos, sí había que estar siempre pendiente al Congreso. De hecho, nosotros cuando estaba en el Congreso lo seguíamos, ¿no? Pero también no es que nos prestaba mucha atención porque la gente estaba preocupada en la pandemia, toda Ajá. nuestra visión, por ejemplo, de los medios estaba centrada también en la pandemia, ¿no? Claro. Y justo cuando estábamos conversando antes de empezar la entrevista, yo te decía que un poco la idea de esta entrevista es tratar de sumergirnos en la cabeza de los congresistas, ¿no? Tratar de entender por qué hacen lo que hacen. Y creo que esto que acabas de decir es fundamental. Pero me gustaría preguntar si debajo de los congresistas hay algo más, es decir, ¿hay partidos tal cual como los entiende uno? Yo tengo la sensación que, por ejemplo, eh, APP de Acuña me parece que tiene un manejo más sólido de su bancada. No sé si Somos Perú, ¿no? Por ejemplo, cuando dice Somos Perú, no va a apoyar la vacancia, digo, pero ¿quién maneja Somos Perú? ¿De quién es Somos Perú, no? ¿Qué pasa allí? ¿Cómo funciona No, esto? Perú es un caso extraño porque hasta hace un mes era junto a APP las dos bancadas que no se habían fraccionado el voto, o sea, siempre habían votado en bloque, en bloque, en bloque, en bloque. Ujú. Renunció Renan Espinosa, por este caso Guillermo Aliaga, vinculado a los cuellos blancos, y él pidió que le den licencia, que salga de licencia. No le aceptaron su pedido, Renan Espinosa renunció y la bancada se fue en debacle. Renunció además César González Tonama, que Ujú. era el presidente de la Comisión de Ética. Se quedaron con 9 y de ahí que la postura de la bancada ha sido errática. Están tratando de tomar un nuevo rumbo de decisión en bloque, eh, un poco empujados por Salaverry. Eh, Salaverry, sí, Daniel Salaverry. porque él es el candidato presidencial de Somos Perú. Ajá, Entonces, hay un factor que hay que analizar ahora en campaña, ¿no? Las bancadas pueden terminar siendo un punto significativo que te da la campaña, ¿no? Por las acciones que toman, ¿no? O sea, cualquier acción de campaña ahorita cualquier decisión polémica le puede terminar restando puntos al candidato presidencial. claro. Entonces, lo que ha tratado de hacer Salaverry está tratando de poner orden en la bancada para que no, no le sumen puntos en contra. De hecho, parte de esa decisión implica que hoy se ha anunciado que los candidatos a vicepresidentes en su plancha son dos congresistas de Somos Perú. Ajá, La primera va a ser Matilde Fernández, que es de Cusco, que es una de de los tres congresistas que en marzo se denunció que habían utilizado un vuelo humanitario para regresar a su claro. región. Y el segundo es Jorge Pérez Flores, que es un congresista de Lambayeque, que es un congresista que es médico de profesión, claro, están tratando de usar el tema sanitario para decir estamos llevando en temas de salud, Ujú. pero que es un congresista que hay que prestarle mucho ojo por el tema de las reformas. Han salido reportajes, en Frecuencia Latina salió un reportaje que uno de sus asesores en redes le declaraba la muerte a la SUNEDO, una cosa así. Eh, pero de ahí, entonces, está un poco tratando de incluirlos en su plancha y a la vez tratar con eso de tenerlos de su lado y que le hagan caso. Y eso un poco se demostró en el tema de esta reincorporación eh, de docentes cesados, Sí. interinos, que al final Guillermo Aliaga de Somos Perú es uno de los que fue uno de los que pidió con más énfasis de que se vote la reconsideración. Sí, y él también es uno de los que ha estado allí anunciando que no van a votar por la vacancia, ¿no? Este señor de pronto ha dado un viraje en su actitud, porque él era el que defendía las combis, ¿no? Todas las cosas más populistas y de pronto se Sí, ha... es un poco están tratando de reconducir el mensaje para no evitar ser una carga o una traba o un punto de crítica hacia la campaña de Salaverry. Y Alianza para el Progreso, que es otro que mencionabas, también un partido que eh,
que sí funciona, ¿no? Incluso ayer han tenido una reunión en Trujillo entre los congresistas, la dirigencia y César Acuña, postearon las fotos en redes sociales, en las cuales han hablado sobre coyuntura. No he visto que hayan emitido alguna decisión sobre un tema en específico, pero digamos, Pero ellos de sí ese- son más partido, ¿no? Digamos que Acuña baja línea y ellos sí obedecen. Eso es algo que en la creo que se ve vacancia en pocos pasada, lados. sí, en la vacancia pasada se vio, ¿no? Ellos votaron a favor de la misión y después salió un tuit de Acuña diciendo de que no iban a apoyar la vacancia y que llamaba a la bancada a reconducirse, y así sucedió. Yo Ujú. creo que más o menos va a pasar lo mismo. No, no los veo que ahora van a decir vamos a votar a favor de la vacancia, porque más ahora están tratando de darse cuenta de que salieron muy golpeados de la anterior vacancia, ¿no? Se les Ujú. criticó mucho, y tú puedes ser crítico de Vizcarras, impulsar una investigación misma en el Congreso sin necesidad de vacarlo, ¿no? Faltan Claro. 10 meses. Y de hecho, Acción Popular también, que se trata de las bancadas con mayor peso numérico, ha ido por ese camino, ¿no? Burga, el vocero alterno, Ricardo Burga, ha dicho de que van a tratar de impulsar la investigación en esta comisión que investiga los temas de Claro, construcción. pero Acción Popular, y por eso yo siempre fastidio con eso del peor partido, Acción Popular, claro, eso sí ya no es un, o sea, ahí no hay nadie que mande, no hay casi ni hay bloques, ¿no? Que hay bloques de Hay tres liderazgo. personas. ¿Cómo funciona Hay, Acción Popular? hay bloques, hay como tres bloques marcados, que son los conservadores, yo le llamo los conservadores, que son Ujú. los ligados a Víctor Andrés García de la Unde, a Descanseco, a Barnechea, que si bien tienen unas diferencias mínimas, conforman un bloque conservador. Además, sus disputas son más de ego, de liderazgos internos. El bloque izquierdista, que es el bloque que maneja Lescano, Mesías Guevara, que también tienen pequeñas diferencias, pero conforman una misma línea. Y el bloque extremista, maximalista, que es un bloque menor, que son unos 5 congresistas por ahí, Esos son los de pero Merino, que, ¿verdad? no, esos son los de Arapa. El Ajá. congresista Orlando Arapa, el que decía que estaban votando el COVID desde aviones. Ya, entonces son tres grupos marcados, pero Y claro, alguien me Merino, decía, perdóname, Merino, ¿dónde se ubican esos en tres el, grupos? en el bloque de los conservadores, ¿no? Él está Ujú. muy ligado a la gente de Barnechea, García Belaúnde. Él se pliega más a ese bloque, pero claro, pues él tiene el problema ahorita que es presidente del Congreso y en realidad él tiene que atender los pedidos de los 130. Y dentro de esos pedidos, pues de alguna manera ha terminado bastante ligado a personajes como Edgar Alarcón, a personajes como Luna. Pero yo creo un poco que es no solo él, ¿no? No es tanto solo culpa de él, en realidad si tú te pones a ver, es un poco José Luna jalando de las narices a las demás bancadas. Y las demás bancadas son las que no le saben poner freno. Yo creo que recién desde estas semanas ya han comenzado a darse cuenta. Y no sé, pues en el último pleno vi que Ricardo Burgas se plantó al frente en una votación sobre una ley de control previo de adquisiciones, y estaban aprobando pues una barbaridad, quitándole facultades a la SBS y dándoselas Sí. a Indecopi, Ajá. y, y Burgas se paró y le dijo, esto no se puede aprobar así. Y le dijo a Luna, pero claro, las demás bancadas, pues no, sí hay que probar que el control funcione. Hasta el Partido Morado se le unió. Y nada, se aprobó así tal cual, y parte de la bancada de Acción Popular votó en contra, pero todos los demás terminaron respaldándolo, ¿no? Es como que lo mismo pasa con el Arcón, ¿no? En fiscalización todo el mundo sabe sus denuncias, todo el mundo sabe que el señor pues, no tiene unos manejos muy, digamos, transparentes de las investigaciones que hace, Ajá. y pues, todos terminan apoyando. Los únicos que se trataron de poner fuertes, pero claro, no tienen el peso suficiente para poder lograr algo en contra de él, fue el Frente Amplio. Pero pues yo veía que el Partido Morado, al final, recién sumado, cuando desde un inicio, o sea, en un inicio en la Comisión de Fiscalización, Carolina de Pizarro intentó como que ponerle presión respecto a las denuncias que salían en su contra, pero como que una posición que veías que era solo de ella y no tenía ni siquiera el apoyo de su bancada, ¿no? Entonces han sido luchas aisladas Ujú. de Frente Amplio, de Partido Morado,
pero que tienes a todo el resto de bancadas llevándose por la agenda de Luna del Arcón, ¿no? Y lo de Luna además es bien, Entremos, bien. perdóname, sí, entremos en Luna, porque hemos estado hablando de Somos Perú, de Acción Popular, de APP, y Podemos, ¿no? La bancada Telesub Luna. Luna, hijo, estamos hablando, Y ¿no? Luna, Luna, o sea, él es el verdadero, porque supuestamente el jefe de la bancada es Urresti. no, pero el jefe de la bancada mediáticamente sí es un resto, porque además Luna no le gusta salir en medios, es bien raro verlo declarando. Él es la persona que maneja tranquilamente en donde se tiene que manejar, además las cosas, que es en el hemiciclo del Congreso. En todos los plenos lo vas a ver ahí en el hemiciclo, porque además se ha ubicado estratégicamente, y no solo que se ha ubicado estratégicamente en la Comisión de Defensa del Consumidor, sino es que además desde esa comisión ha logrado hacer algo que no se había visto antes, que es manejar la agenda económica del Congreso. Y es un poco ante la debilidad de la Comisión de Economía del señor Antonio Noboa, ¿no? Entonces, de que Que maneja además, acción perdóname, popular. a este Noboa, en todos los medios de Exitosa, que están aliados claramente con Podemos, le dan, pero le dan de alma siempre, cada vez que pueden, a Noboa. Y yo digo, ¿y por qué es tan importante? Y ahora me lo explico, ahora con esto que me cuentas me lo explico. La congresista Cecilia García tiene un programa en Exitosa, pues. Ujú. No me acuerdo ahorita el nombre, pero tiene un programa ahí. Y claro, lo que buscan es debilitar la Comisión de Economía para que Codeco, que así se llama la Comisión de Defensa del Consumidor, tenga eh, mayor margen, mayor libertad a la hora de agendar. Hay cosas que son bien extrañas. El señor Luna presentando un proyecto sobre el retiro del 100% de la AFP, él la pide a su comisión, que es la Comisión de Defensa del Consumidor, él la dictamina y la pasa al pleno. Cuando es un tema que es netamente económico, cuando normalmente el tema de pensiones siempre lo ha visto economía. Y eso, perdona, y eso está en el reglamento del Congreso delimitado de alguna manera, o sea, legalmente o reglamentariamente o como Que sea, ¿esto está bien o está mal? reglamentariamente lo que te dice el texto es que la primera vicepresidencia es la que define por especialidad a dónde va un proyecto de ley. Ujú. Entonces, ahí ha habido un tema de desorden, mm, empujado mucho por la inexperiencia parlamentaria, en la cual en los primeros meses, como no se definía esto de los roles, el Consejo Electivo han terminado derivando proyectos de ley o aceptando pedidos de los presidentes de las comisiones para que deriven a sus comisiones, porque también es potestad del presidente de la comisión decir, yo quiero que este proyecto pase a mi comisión, pero también es potestad del Consejo Electivo decirle, no, eso no es tu competencia. En algunos casos, ya después cuando se han dado cuenta, le han negado a Luna, ¿no? Ujú. Pero hay varias cosas que le han pasado a su comisión que por especialidad y por antecedentes parlamentarios, como es el tema de las pensiones, no deberían haber pasado por su comisión, sino por economía. Por Eh, ejemplo, el tema de las pensiones, por ejemplo. claro. Hay un tema también de clínicas, que está en salud y está en Codeco, y Codeco cosas es la por comisión de Luna, la Comisión de pensar Defensa del consumir, Consumidor. y se le conoce como Codeco. Entonces hay un poco de dejadez y un poco de falta de conocimiento de la práctica parlamentaria, en la cual creo que Luna se ha aprovechar muy bien para imponer su agenda, ser una Porque la, agenda la primera de vicepresidencia del Congreso entiendo que es de APP, ¿verdad? APP, sí, es de Y, APP. y ellos juegan en pared con Luna, o lo que tú dices es desconocimiento, en verdad. Yo creo que es parte de desconocimiento que ha habido un desorden, porque además a veces no solamente es la vicepresidencia, sino también depende del consejo directivo de derivar los proyectos de ley. Ujú. Entonces el consejo directivo tampoco, las veces que se ha sesionado, es que claro, si tú ves que un proyecto de ley lo pide uno y no lo pide nadie más, dices, bueno, se lo doy a él, pues, ¿no? Para que avance. ¿Y cómo es que Luna tiene tanta experiencia parlamentaria si él es uno más de los congresistas novatos? Es que en realidad no es tan difícil, ¿no? Es sentarse a leer el reglamento, ver lo que puedes hacer. Y el problema es que uno tiene asesores del Congreso pasado, que son personas que conocen el manejo parlamentario. ¿Y que vienen A, de a- qué partido vienen ellos? Porque Podemos no no, estaba antes. tienen personas, al menos de los que sé que ahí que tienen, no son personas que han venido de un partido, ¿no? Son personas que trabajan Ujú. como congresistas.
pero que conocen el tema, ¿no? El problema es que, claro, lo que suele pasar en el Congreso es que siempre termina jalando los congresistas de asesores a gente que los apoya en campaña o gente de su confianza, que no necesariamente son gente especializada en manejo parlamentario. Puede ser un muy buen economista, además puede ser muy buen abogado, pero la técnica parlamentaria requiere de un nivel de interpretación sobre, no solo sobre el texto del reglamento, sino sobre la práctica parlamentaria, porque hay muchas cosas que se definen por práctica parlamentaria por encima de lo que dice a veces el reglamento. Entonces Claro, tienes que saber jugar con esos dos para hacer un timing perfecto en tu, en tu quehacer parlamentario. Además, el problema que tienen los congresistas es que tienen el efecto, yo le llamo el efecto lescanista, que es el efecto de querer estar, de ser un toísta, ¿no? De querer estar en todo, de querer abarcar todos los temas. Yo creo que ese es el error principal que cometen los congresistas, ¿no? Tú lo que tienes que llegar a hacer y definir tu agenda. Yo quiero especializarme en este tema y contrato asesores para este tema y me enfoco en este tema y este es mi caballo de batalla para mi periodo, es de 1 año, 5 años. Lo hizo muy bien, por ejemplo, Carolina Lizárraga. Ella contrató, no sé si, me imagino que seguirá teniendo, no lo vi, pero lo vi al principio del inicio del Congreso, que tenía de asesor uno a José Ñaupari, que es un abogado especialista en temas electorales, y tú veías los proyectos de materia electoral de Lizarra y eran proyectos bien armados, bien sustentados, con data, con antecedentes. Eran técnicamente prolijos esos proyectos de ley sobre temas electorales. Entonces, claro, tú veías que ella había dicho, yo imagino que lo habrá pensado, es, quiero hacer temas electorales porque había un tema de necesidad de regulación electoral para estas elecciones que se venían. ujú. Entonces, contrato a una persona especialista en este tema. Entonces, ese es el camino yo creo que debe seguir un congresista, ¿no? Fijar un tema, yo quiero hacer transporte, yo quiero hacer elecciones, yo quiero hacer reformas políticas, yo quiero hacer economía, y en base a eso contratas un asesor especialista en el tema y sobre eso vas construyendo tu agenda. ¿Y tú crees Porque que si no, dirías que, y tú dirías que Luna la vio entonces, al chapar la Codeco, la Comisión de Defensa del Consumidor, que es desde donde se han impulsado la mayoría de desastres? de hecho, Codeco, él la agarró mucho antes de que se instale el Congreso, en la ronda de negociaciones para la mesa directiva. Entonces él la vio, o sea, él tenía claro lo que quería hacer, tenía una agenda No, y... desde campaña además tú veías todos sus posts de Facebook que eran, vamos por el tema de pensiones, la liberación de las AFP. Lo que pasa es que, claro, le sumó y le cayó a pelo esta pandemia, ¿no? Porque Ajá, si no hubiera habido esta pandemia, la agenda principal del Congreso era TC, inmunidad y elecciones. Siempre en campaña esos eran los temas primordiales. Nadie hablaba en campaña de AFP, era el único que hablaba de claro. AFP. No hay que recordar que además este tema de las AFP viene de una campaña que tiene incluso su padre cuando fue congresista, también impulsar esos temas, sino que las bancadas en las que estuvo su padre, que era Solidaridad Nacional, no tenían no tienen ni el contexto, ni la bancada, ni los votos suficientes como para poder impulsar esos temas. Además, siempre terminaba ganándole Víctor Andrés García Belaúnde, que también impulsaba estos temas de las AFP, de las pensiones, y lograron algunos proyectos de ley, ¿no? Como la jubilación anticipada del 95%, una cosa así, ahorita no recuerdo bien, pero que lograron aprobarlo en el Pleno. Y, Entonces, y él desde la campaña venía con esta ujú, agenda. En la ronda de negociaciones para la conformación de la mesa directiva, logran sacar al Partido Morado de la fórmula, porque me acuerdo que la primera fórmula que se tanteó para la mesa directiva era Acción Popular, APP, Somos Perú y Partido Morado. Y de ujú. pronto Podemos se metió entre los palos y lo primero que negoció fue, ya yo tengo, dame la última lugar en la mesa directiva, pero me das a mí Defensa Nacional, que la quería Urresti, y me das Defensa del Consumidor. Y pues en ese momento los congresistas pues No pensaban en eso. no tenían pensado en Defensa del Consumidor en una comisión, además porque en los antecedentes parlamentarios de Defensa del Consumidor siempre ha sido una comisión que no ha tenido mayor trascendencia, ¿no? O sea, Pero además, tú dirías que hay un problema
con esto de que los congresistas ahora no se pueden reelegir, el hecho de que sean todos, o la gran mayoría, la abrumadora mayoría, novatos? ¿Eso es un problema para el Congreso? Sí, yo creo que estamos acá pagando los platos rotos de haber apoyado la no reelección, ¿no? O sea, de haber apoyado, bueno, yo no la apoyé, pero de haber asumido que la no reelección era una cura para la enfermedad. No, yo no, nunca lo creía así. Y ahorita estamos viendo los resultados, ¿no? Y además, yo creo que parte de esta envalentonada, nueva envalentonada que tiene el Congreso con la vacancia y con otros temas, es un poco porque además en el Congreso, como en varias partes, hay un nivel de conspiranoia de el presidente nos ha prohibido la reelección. Lo he escuchado a un par de congresistas que tienen esta idea, ¿no? De que el presidente ha influido para que el Jurado Nacional de Elecciones les impida reelegirse. Entonces, en realidad, pues el jurado está siguiendo la misma línea de lo que resolvió el año pasado para Del las elecciones, referéndum. de las elecciones extraordinarias. Claro. Y entonces, pero sí creo que está mal, ¿no? No deberían eh, impedirse la reelección, porque la carrera parlamentaria es buena, te permite tener congresistas que conozcan sobre el tema, te permite además formar a gente con los asesores que los acompañan, que se informen sobre ese tema. Me acuerdo que José Chevasco tenía un proyecto muy interesante ¿Quién que es lo José Chevasco? planteó. Perdona, lo que pasa es que mucha Ah, gente... Es un José personaje Chevasco muy importante en el Congreso en general, o ha sido. es oficial mayor en varias ocasiones. ¿Y qué hace un oficial mayor? Porque el oficial mayor suele ser bien importante. Y el oficial mayor es como que el principal asesor del presidente del Congreso. Es la persona que si ustedes alguna vez ven un pleno, el presidente del Congreso está ahí y se le acerca una persona a hablar en el oído, es el oficial mayor, que es en teoría la persona que más sabe sobre el manejo de las técnicas parlamentarias y sobre el cual además dirime sobre polémicas que hay en el Congreso respecto a temas que no están claros. Entonces, José Chevaco es una persona que ha trabajado desde que teníamos un sistema bicameral y ha sido oficial mayor en bastantes épocas. La última fue en la época de Fuerza Popular, con Ujú. Galarreta, si mal no recuerdo. Y él en esa época tuvo un proyecto que a mí me parecía muy interesante, que lo planteó, pero al final, como las buenas propuestas siempre quedan en nada, que era crear una especie de academia parlamentaria donde se pueda orientar a los nuevos congresistas sobre el tema del manejo parlamentario. Es una especie de escuelita como la que tenía la Mariate, me acabo de acordar, para los nuevos parlamentarios. Se Y que intentó además, así, se intentó, me acuerdo, había una ONG que además le cayeron con palo porque justo había, creo que estaba Roque, era parte de los directivos de la ONG, pero en pero verdad era una muy plural. eso era un poco antes, claro, ellos lo que se criticó fue porque ellos de alguna manera apoyaron a candidatos Ujú. con capacitaciones, con publicidad, con cosas Claro, así. No, pero esta era una academia en el Congreso, ya una vez seas elegido, ajá. te puedan como que orientar, ¿no? Y también para gente de fuera, ¿no? Que quizás después quiera ser candidato, Ujú. pueda seguir cursos y además por excongresistas, eh, que, digamos, son los que, digamos, en teoría un poco más saben, ¿no? Más experimentados, ¿no? Pero bueno, que ven nada. Bueno, la Entonces, cosa aquí es que digamos que la práctica parlamentaria es algo que se aprende con bastante tiempo y en la si no cancha, tienes ¿no? gente como Luna que empieza a mangonear al resto sin que se enteren, básicamente es lo que me estás diciendo. Sí, o sea, en la cancha tienes que entrenar en la cancha. O sea, yo me imagino que ahorita alguien que no hubiera permitido, aunque yo sé que mucha gente le tiene a veces mucha cólera, yo alguien que creo que en AP no hubiera permitido que el uno lo jale haciendo narices es Víctor Andrés García Belaúnde. Porque conocía sobre el tema, porque además ha sido el tema que él también ha venido impulsando hace tiempo. Yo creo que él hubiera sido un pare, ¿no? Para estas arremetidas que ha tenido Podemos, ¿no? Entonces, Porque él yo sí conocía creo, el tema. porque él conocía el tema, ¿no? Y porque sabe que estas cosas estaban mal. Y lo hubiera puesto. O sea, ahorita más o menos Burga ya se dio cuenta, y más o menos Burga se ha metido de Acción Popular a la pelea de no dejar que Luna les gane terreno a economía. Y Burga es del sector de García Belaúnde. Conservadores, Canseco, Barnechea Ujú. y la UNI. Entonces, se ha puesto a poner la pelea, pero claro, hay bancadas que también se ponen de costado, que no entienden, que no quieren ver el tema,
porque también pues, hay muchos congresistas de regiones que les gustan estos temas populistas. Porque acá otra cosa que hay que tener en cuenta es, hay dos agendas electorales, ¿no? Que es la agenda electoral 2021, que son congresistas, ya sea como Somos Perú, integrando planchas, postulando al Parlamento andino o apoyando a sus partidos como dirigentes que son, como el caso de APP, que es Luis Valdés, el primer vicepresidente del Congreso y congresista de APP es dirigente del partido y es una de las personas de mayor confianza de César Acuña. Eh, También hay la segunda agenda, que es la agenda de los congresistas que están mirando al 2022. El 2022 son las elecciones subnacionales a alcaldías, regiones, y muchos de ellos pues han visto, yo imagino que han entrado también pensando en eso, ¿no? Que esto era un año de exposición de sus figuras políticas para después poder postular a regiones, alcaldías, donde además es más llamativo, porque ahí manejas presupuesto, Y ahí más se tiempo, presenta además, se quedan 4 años, no... 4 años, y quizás de ahí después puedes regresar al Congreso, ¿no? Ujú. Entonces, hay dos agendas electorales, y en medio de esas dos agendas electorales es que ves, por un lado, las agendas populistas, económicas, de reactivación económica, darle plata a la gente, que es para el 2021, y la agenda es estas regionalistas que se explican en dos cosas. Uno, estos plenos temáticos que están habiendo, que va a haber uno nuevo en Abancay, Ujú. uno en Trujillo hace unos meses, se intentó ir a Arequipa, pero el Ministerio de Defensa les negó el avión, no pudieron, pero ahora va a un programa en Abancay que pueden ir en carro, y estas normas declarativas de creación de distritos, ¿no? Que en estas 3 últimas semanas, cada pleno ha tenido al menos una de estas leyes ¿Qué, aprobadas. qué, qué es eso? ¿Qué significan estas cosas declarativas? Estas son, es una forma de sacarle la vuelta a las normas, ¿no? Porque tenemos un congreso donde se saca la vuelta a las normas, aunque parezca irónico, que es demarcación territorial, que es cuando tú divides los territorios y dices esto puede ser un distrito, esto no, eso depende de la PCM. La PCM tiene un organismo especializado en este tema. Entonces, la misma Constitución te dice que la demarcación territorial depende, que el Congreso lo aprueba, pero la demarcación territorial, la fijación de lineamientos de territorio, lo hace el Ejecutivo, lo hace la PCM. Entonces, como el Congreso, en teoría, solo puede aprobar lo que el Ejecutivo le envíe, y a ellos no les gusta eso, porque dicen, Ujú, eso no me da ningún tipo de rédito político a mí. ujú. Yo no le puedo decir a la gente, yo te estoy ayudando porque es una gestión del Ejecutivo, yo solo apruebo. Entonces, para sacarle la vuelta, es lo que hacen es, presentan un proyecto de ley que declara de interés público la creación del distrito de Cielopunco en la región de tal. Entonces, lo que hacen, ellos creen que a través de eso, o eso es lo que le venden a la gente, de que a través de ese proyecto declarativo están presionando al Ejecutivo para que el Ejecutivo les cree el distrito. Y en caso del Ejecutivo no lo cree, es culpa del Ejecutivo. Yo hice mi gestión, yo estaba presionando, yo envié mi proyecto de ley. Entonces, Y eso no sirve así, para nada realmente, esa ley, no, no no, tiene ninguna consecuencia de nada. no, de hecho, el Ejecutivo les ha observado casi todos los proyectos. Claro, el único que no ha observado es el que aprobaron por existencia, pero todos los proyectos que han aprobado hasta ahora, o no, o sea, la mayoría de ellos, porque hay algunos que todavía no se pronuncia el Ejecutivo, los han observado diciéndoles exactamente lo que se ha dicho hace un momento, que no tienen facultades para de demarcación territorial para crear distritos, además de que pues, más o menos que le dicen, oye, en tu proyecto de ley no me dices a cuánta gente va a beneficiar, cuánto va a costar, Claro. o sea, nada, me dice simplemente que declare ese interés y necesidad pública, la creación de distrito, pero ¿cómo me sustentas tu pedido? Ujú. Entonces, más o menos, no, yo hago la declarativa y tú ves cómo te la arreglas, ¿no? Es un poco lo que le dicen al Ejecutivo. Y claro, eso les sirve a ellos para decir a la población, yo te he apoyado, acuérdate de mí, Ujú. yo te hice proyecto y tal. Incluso a veces llevan, es bien loco, porque a veces tú ves que llevan a los dirigentes de esta población que quieren crear distrito, los llevan al hemiciclo y a veces mandan saludos, ¿no? Un saludo para los dirigentes de Silopunco que va... Sucedió, me acuerdo, en Trujillo. Lo llevaron a un señor que estaban creando un distrito ahí en Trujillo, y incluso le dieron la palabra y le agradecía a los congresistas que le estaban dando la creación del distrito. Le engañan a la gente, porque la gente cree que en verdad se tienen que crear su distrito por esa ley, y no es así. Y Y claro, así el hay, hay leyes declarativas bien locas, ¿no? La de las vacunas, por ejemplo,
salieron y era una ley de cualquier cosa, y me acuerdo que Rocío Silva Santisteban salió a decir, no, pero es que es una ley declarativa, como diciendo, por si acaso no sirve para nada, pero es como, ¿para qué la das entonces? Sí, pues no, había leyes declarativas del oxígeno. Las otras famosas son las universidades, que justo hace unos días puso ayer Justo tengo también. una pregunta interna de Yosimar Mamani que pregunta esta de la creación de las 10 universidades. Eso sí se puede hacer, el Congreso sí puede hacer eso, ¿no? Sí, pero también sí puede crear, o sea, es parecido a lo de los distritos, porque tú Sí. haces una declaración de necesidad pública para crear la universidad de tal. Ujú. Entonces, lo mandas al Ejecutivo y con los dirigentes de la zona presionas para que se haga la universidad. A veces la aceptan el Ejecutivo, a veces no. Pasó en donde fue, no me acuerdo en qué región, que hubo un conflicto porque habían creado una universidad, esto fue en el gobierno de Humala, que crearon una universidad que debía coger los terrenos de una universidad que ya existía. Entonces los dirigentes de la universidad que ya existían se levantaron y dijeron, ¿por qué vas a coger mi terreno? Si no es mi Qué terreno. bueno. Entonces, O sea, y ahora, perdóname, entonces, digamos, la gente que se preocupa por esta creación de 10 universidades, en verdad no tendría por qué preocuparse porque al final es una el decisión Ejecutivo del pero dice que Ejecutivo. no, porque el presupuesto, acuérdense que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. O sea, el que tiene iniciativa de gasto es el Ejecutivo. Y claro, ¿de dónde sacamos ahorita que estamos en una pandemia, que estamos usando recursos, Ya, tratando de usar recursos? pero el Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero aún así ha Ah, ordenado la a prueba, ¿no? ONP, por No, ejemplo, que sí, se claro. Sí, desfalque. sí, sí. Pero por eso, o sea, al final puede no ser viable. Incluso lo más curioso con las universidades es que eh, justo publicó un video donde el presidente de la Comisión de Educación decía que ya iban a aprobar todas, además de hachazo, de en bloque. Hay como 13 proyectos y los 3 le van a aprobar y mandarlos al Pleno. Lo curioso es que hasta ahorita el Congreso no aprueba la ley que envió el proyecto de ley que envió el Ejecutivo para la moratoria de plazo de creación de universidades, para que no se puedan crear universidades. El Ejecutivo ha propuesto ampliar el plazo para no crear nuevas universidades. Ujú. Y el Congreso emitió un dictamen, que en este dictamen además quisieron meter esto de la CONAU, que era la superintendencia por encima de la SUNEDU, Claro. ya quisieron meter de contrabando en ese proyecto de ley, hubo toda la crítica, retrocedieron, aprobaron ya solo el proyecto el dictamen del proyecto del Ejecutivo, pero está ahí, no lo meten en el Pleno. Y mientras que no se apruebe, ellos quieren meter este bloque de paquetes de universidades, Ya. de creación de universidades. ¿Por qué? Nuevamente es en la agenda regional, ¿no? Tú vas a tu región y le dices, oye, mira, yo estoy proponiendo que se cree la Universidad del Brain, la Universidad de, qué sé yo, de Tecnológica de Lima Norte, hay una en Coyique, creo que quieren crear una. Yo he apoyado, yo estoy batallando para que tu hijo pueda estudiar, tenga una opción de universidad. Ujú. Claro, pero no le explican que no depende de ellos, que depende del Ejecutivo, simplemente dicen, el Ejecutivo es el que no quiere que tu hijo estudie en una universidad, yo soy el bueno, yo soy el Claro, que claro. De hecho, a su apoya. juegan un montón yo soy el bueno, el ejecutivo no me deja. Claro, el Ejecutivo es el que pone Y no trabas. pasa que a veces plantean cosas que saben que no van a pasar justamente para tener ese discurso de por si acaso lo intenté, pero los malos del gobierno no me dejaron. Sí, 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 claro, ¿no? Todas las leyes creativas es más o menos en ese sentido, ¿no? El Ejecutivo es el malo, yo soy el que impulsa las cosas para que funcione. Es como un poco también lo de las AFP, ¿no? El Ujú. Ejecutivo no quiere, y al final, en la primero retiro del 25%, un poco el que Vizcarra se dio, al final no la quiso observar, ¿no? Esperó hasta el último día y no la observó, porque lo pusieron en esa disyuntiva, ¿no? El Ujú. Ejecutivo es el malo, yo soy el que te da plata en tu bolsillo. Tengo una pregunta, ya por si acaso ya los que están aquí en participantes pueden hacer preguntas por el chat, por favor. Y hay una pregunta de Franco Olchese que dice, ¿por qué algunas bancadas parecieran menos entusiastas por sacar el 100% de las AFP-ONP? ¿Han llegado a algún acuerdo con el MEF, con el Ejecutivo? Es que no es un tema de entusiasmo, es un tema de que se está buscando una medida responsable, porque claro, tú de alguna manera quieres tener plata ahorita en tu bolsillo, pero de acá a un futuro tu jubilación se pone en riesgo. Entonces, el MEF ha intentado de que el Congreso entienda estos temas económicos que a Ujú. veces los congresistas, pues, por este ánimo de decir, yo logré que te saques el 100% de tu AFP, Claro. no se ponen a pensar. Además, ustedes ven los proyectos eh,
que se han presentado sobre este tema, la mayoría no tiene sustento técnico de cuánto va a costar, de significa de impacto para el PBI o cuestiones por el estilo. Entonces, hay dos propuestas. Hay una propuesta que es la de Luna, que es para retirar el 100% de las AFP, y hay otra propuesta de la Comisión de Economía, que es solo para que retires 4 UITs. Lo que pasó es que en el último pleno dijeron, Noboa le dijo a Luna, le dijo, ya, hay que vamos a consensuar un texto consensuado, presentemos, en vez de poner cada uno a votación su proyecto. Se sentaron a conversar, llegaron a decir que se mantenía lo de los 4 UIT, pero ¿qué pasó? Que varios congresistas comenzaron a salir, no, que se debería ir por el 100%, lo del FREPAP, lo de Somos Perú, y ¿qué más? Los de UPP comenzaron a decir sí, que no, que debería ir por el 100%. Entonces Luna se coge eso y dice, ¿saben qué, congresistas? Hagamos una cosa, votemos por separado. El artículo 1, donde se decía los 4 IT, votemos por separado. Y veamos acá quiénes quieren, y hizo un poco este juego de ellos son los malos, yo soy lo bueno. Veamos acá quiénes quieren devolverle el 100% a las personas, a la población, y quiénes quieren devolverle solo 4 ITs. Entonces, claro, los pones a los congresistas entre los buenos y los malos, y a los congresistas eso les asusta, porque todos quieren quedar como los buenos. Entonces, ahí felizmente Burga se puso fuerte también y le dijo, y no se pusieron fuerte y dijeron, no, hemos conversado hace unos media hora para llegar a este texto consensuado y no puedes venirme a decir ahora de que no y que votemos por separado simplemente para sacar adelante tu propuesta. Porque claro, él quiere llevarse todos los créditos y decir yo fui el que impulsé mientras ellos no querían. O sea, lo que tú me estás diciendo es que acá hay muchas de las cosas que están pasando en el Congreso se explican por esta tensión entre la Comisión de Economía y la Comisión de la Codeco, la de Luna. En agenda económica sí, ¿no? El OLDP es más o menos igual. Luna decía por el 100%, de ahí se ha llegado a aterrizar a una OIT. Pero aún así, pues el Ministerio de Economía les ha explicado que no es tan viable como ellos lo plantean. Además, porque hay un problema de comunicación del Congreso, ¿no? Porque tú le dices a la gente, oye, te vamos a volver una OIT. Y varias gente me ha dicho, oye, yo quiero sacar mi OIT. Y yo le pregunto, oye, ¿cuánto tienes en tu NP? ¿Has visto? Tengo, no sé, 1.000 soles. Ya, pues entonces no vas a sacar un UIT, o sea, no es que te van a dar 4.300 soles, es que puedes sacar hasta un UIT. Entonces, dependiendo de tu fondo, pero hay mucha gente que cree que les van a dar una UIT. Y está mal, pero a los juristas tampoco les importa aclararlo o decirles, oye... Porque ya es problema del Ejecutivo, pues, ¿no? Claro, ¿no? Es un poco así, en agenda económica yo pruebo ya que el Ejecutivo vea, o que el privado vea cómo se las arregla para darlo, ¿no? Entonces, hemos estado hablando de varias bancadas y yo quiero pasar a la que es la mayor incógnita, ¿no? Que es el FREPAP. Los del FREPAP no dan entrevistas, tienen una agenda que para mucha gente es difícil de descifrar, ¿no? Votaron por la vacancia, están en contra de Escazú, entonces mucha gente no entiende el FREPAP. Y como no dan declaraciones, tampoco se les puede confrontar mucho. Ya, ahí tengo reparo, ¿ah? No es que no hay declaraciones. O sea, al menos yo todas las veces que lo he buscado, todas las veces me he declarado, ¿ah? Con la vocera yo cada vez que le escribía... Es que hay muchos periodistas que se quejan que lo del FREPAP no dan entrevistas. No sé, o sea, yo al mes de instalarse el Congreso le pedí a la vocera una entrevista, me la dio, le sacamos en la web, me acuerdo, y de ahí todas las veces que he hecho notas sobre proyecciones de voceros, todas las veces que le he escrito, todas las veces me ha contestado. Así que no, yo no he tenido ningún problema, al menos de contacto con la vocera. Con la vocera, al menos. ¿Y cómo entiendes entonces el FREPAP? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo explicas por dónde va? El problema es que un poco los de FREPAP sienten que uno no se les toma muy en serio. Además, a ellos les resulta, o sea, claro, yo le consultaba a la vocera por temas muy específicos de coyuntura. Y claro, a cambio, la mayoría de congresistas, o como siempre se ha manejado, es que tú le llamas a congresista por cualquier cosa, a cualquier hora, y le dices, congresista, quiero que hables sobre esto. Y a cambio, si a ellos les gusta prepararse, ellos te preguntaban, ¿no? Ya, pero ¿qué temas vas a hablar específicos sobre esto?
te pedían un poco que les digas sobre qué hablar para que ellos prepararse y hablar, que me parecía una medida sumamente responsable para no hablar por hablar. Entonces, ellos les ha costado un poco entender la dinámica en la que normalmente se mueve el Congreso mediáticamente. El figuretismo. Sí, el figuritismo, ¿no? Ellos hablan cuando tienen que hablar, y de hecho, si tú escuchas sus declaraciones, por ejemplo, yo que he seguido bastante la Comisión de Constitución, la representante que tenían ahí, que era la congresista María Ratamoso, que es la vocera alterna, y era una persona que se notaba que se había preparado, que sus propuestas eran sustentadas, no, se notaba una preparación, ¿no? Y que una diferencia abismal respecto a los congresistas que se iban por el tema de, pues, el populismo, de que te hablan por hablar. O sea, tú te das cuenta cuando un congresista te habla de manera populista, simplemente por quedar bien, cuando un congresista habla de manera sustentada, aun cuando su postura quizás no sea la mayoritaria o la más recomendada. Después de eso el FREPAP es complicado. O sea, yo no me iría al límite de decir, como lo dijo Cateriano, de que no entienden el tema de Estado. Diría que simplemente lo entienden de una manera distinta. Son técnicamente responsables en lo que es el manejo parlamentario, son muy cuidadosos en las formas. ¿Tienen buenos asesores ellos? ¿Quiénes son sus asesores? Ahorita no me acuerdo los nombres, pero son personas que sí tienen buenos asesores, les arman bien su agenda temática, pero, o sea, no son cerrados en todos los temas, sino que tienen tienen un abanico de posturas de acuerdo al tema. Ellos arman sus posturas de acuerdo a los temas, ¿no? No es que nosotros somos esta línea y votamos así para todo. Ellos no funcionan así. Ellos analizan el tema y sobre el tema cogen una postura, pero sí es bien difícil llegar a ellos, ¿no? Yo he hablado con varios coordinadores parlamentarios que son las personas que, por ejemplo, un ministerio tiene un coordinador parlamentario que es la persona que le monitorea los temas de intereses de su sector. Y los coordinadores parlamentarios me comentaban pues, que era bien difícil hablar con ellos porque intentaban explicar las cosas y ellos le decían, pero habla con mi asesor. Y yo creo que ahí lo que han fallado es que ellos, al ser muy formales, ellos, si quieres hablar con ellos, y esto no es un tema de ego ni nada, es un tema de formalismo, que hablar con el líder del sector, que en este caso sería el ministro, ¿no? Acuérdate que incluso cuando los convocó, fue Vizcarra, no me acuerdo, claro, los convocó Vizcarra, los convocó Ceballos, si mal no recuerdo, y ellos no quisieron ir hasta que estuvieron los resultados proclamados. Ya, claro que sí. Era una postura, pues, formal, que estaba bien, que era, oye, hasta que no esté proclamado yo no soy congresista. Yo tenía este chisme de que estaba Jaime Delgado, el ex congresista Jaime Delgado, Jaime, famoso defensor del consumidor, como casi como asesor principal de la bancada, y que parte del cierto expertise parlamentario que tienen se debe a él, pero no lo sé. Sí, pero el ojo que se ha sumado ya, ¿cuándo habrá sido? En mayo, junio, por ahí. O sea, no es que estuvo desde el inicio, al menos no en planilla. Entonces, yo creo que tiene un buen equipo de asesores. Hay unas cuestiones que son difíciles de entender, pero yo creo que es básicamente porque ellos analizan los temas y ellos toman una postura, o sea, bien debatida hasta el último momento. No te puede parecer, hay cosas que a mí no me parecen respecto a su postura, pero digamos, son válidas. No es que, yo lo que voy es que no hay que estigmatizarlos por una postura, ¿no? O sea, todo el mundo los estigmatizó por el tema de la votación de la vacancia. Les pareció que la vacancia era viable porque ellos son muy cerrados con el tema de la corrupción, o sea, ellos son muy tajantes con eso. ¿Pero por qué votaron en contra de la admisión de la moción? Eso es como lo que sorprendió a muchos. No votaron en contra, creo que votaron en abstención. En abstención. Porque en ese momento no habían los elementos suficientes. Lo que pasa es que después de ahí comenzaron a salir más denuncias los fines de semana. Y ahí fue donde dijeron, no, ¿sabes qué? Esto va a escalar. Y de hecho, más o menos han tenido la razón, ha seguido escalando. Ahora, a mí no me puede parecer la vacancia, el mecanismo suficiente, pero a ellos le parecía que sí. A lo que voy, nuevamente, no es que eso los convierten inmediatamente en los malos en la película y no van a caer responsables.
O sea, si bien este es un tema más mediático, si yo pongo en la balanza todos los temas que han sido sumamente responsables, me siguen pareciendo más responsables que el 80% de las demás bancadas. ¿Y Ellos fueron son los más uno. disciplinados? ¿Tú dirías que son los más disciplinados? Sí, tienen ahí algunos congresistas que no, que por ahí se les han ido de rebeldes votando diferente, pero son 2 o 3 congresistas, no es que haya bloques. Ujú. Pero sí, son disciplinados, ¿no? O sea, ¿Quién sería el segundo puesto de disciplina en el Congreso? FREPAP, ¿no? APP, FREPAP, y ahí Y de viene ahí ya está. Perú, Somos Somos Perú. Perú, Ahora, ¿cómo llegó Daniel Salaverry? Se me quedó esa duda. Ya se nos acaba el tiempo, pero se me quedó esa duda de Daniel Salaverry. ¿Cómo demonios ha reaparecido y ha reaparecido en Somos Perú? porque estaba buscando partido y porque era un poco entre la oferta y la demanda, ¿no? Porque era un partido buscando candidato, un candidato buscando partido, se encontraron y dijeron, vamos. Y él ha sido capaz de encauzarlos. Salaverry viene buscando partidos el año pasado. Intentó con Restauración Nacional, que ahora postulaba John Forsyth, Ujú. le quiso cambiar el nombre a Perú Firme, pero al final no había un acuerdo concreto. Después quiso inscribir su propio partido, Perú Libre, y no pudo, no alcanzó. Y después ha encontrado a Somos Perú. De alguna manera, o sea, tenía ligazón porque algunos asesores trabajan con Guillermo Aliaga. Ujú. Entonces yo imagino que por ahí habrá habido un tipo de acercamiento con a través de Guillermo Aliaga y encontrado. Hablando de partidos, no hay que perder de vista que este es muy chistoso, porque si se llega a concretar, para mí va a ser uno de los golpes más chistosos en la campaña, que es que el Frente Esperanza de Pueblo y Libera esté en proceso de inscripción. Ajá. Podría ser el partido número 25. O sea, Wow. es loco, porque, claro, ellos presentaron su documentación y hasta donde me contaron fue que les observaron y supuestamente había pasado el plazo, pero como que les habían notificado solo por vía presencial las observaciones, y claro, o por correo electrónico, uno de los dos, y ellos no habían leído, y ellos dijeron, oye, pero Ya fue. había otra forma en la cual me podías notificar, no era esa la Claro. única vía. Y el jurado les ha aceptado esa observación y está en Ah, proceso de... eso está bueno. En la página del jurado todavía aparece como en proceso de inscripción. Si es que les aceptan al final, va a ser el número de partido 25 y va a ser bien chistoso porque o sea, Nuevo Perú, por ejemplo, el partido de Verónica Mendoza no se iba a escribir, el partido ¿quién más está en proceso de inscripción? Bueno, Salaverry también está en proceso de inscripción, claro. no, pero, o sea, que Popio Liberal haya logrado escribirse y el partido de Verónica Mendoza no, es un tema muy chistoso. ¿Verdad? Nos queda muy poco tiempo y nos quedan dos partidos que por repasar del Congreso brevemente quizás. El Frente Amplio. ¿Qué es el Frente Amplio? ¿A qué juega el Frente Amplio? ¿Es más o menos la dictadura de Marco Arana o no? No, es que bueno, es que también hay que ponerse a ver quiénes son el otro bloque, ¿no? Humberto Morales, que era este congresista que dijo que fue una entrevista que él hizo, que dijo que las mujeres, además de ser, ¿cómo dijo? Algo así como que les decía chismosas. Además de ser, Me acuerdo. no me Casi acuerdo. al inicio de, claro. Pero son ese tipo de congresistas que de la noche a la mañana han querido tomar el poder Ujú. y que, bueno, te revela un poco de la fragilidad de los partidos. Hay dos bloques en la bancada del Frente Amplio, entonces hay dos bloques. No, no, en la bancada no, esto estoy hablando de partido, ¿no? En la Ajá. bancada si hay bloques, son los más radicales, que son el vocero Lenin Checo y 6 de ellos, y las más progresistas, que son Rocío Silva Santisteban y Mirta Vázquez. Que son ellas dos en Eh, realidad solas, más o menos, ¿ah? Y nadie más sí, les... a veces se le suman calle, pero normalmente son in-house. Ujú. Lo que yo creo que no entienden ya como organización partidaria es que podrían ser el único partido de izquierda que logra presencia en 3 procesos consecutivos, en Ujú. 3 procesos electorales consecutivos. Y creo que no se dan cuenta de eso, están metidos en sus pugnas internas. Y nada, o sea, lo que debería apuntar al Frente Amplio, a sabiendas que no tiene un candidato presidencial con el cual competir a ese nivel, tratar de enfocarse en tener una representación parlamentaria fuerte, o sea, no fuerte, pero al menos tener presencia en el próximo Congreso. O Claro. sea, ningún partido de izquierda
desde que tengo memoria, ha tenido representación en 3 congresos consecutivos. Y además es un partido netamente de izquierda, no es que ha hecho alianzas con nadie, es Sí, sí, un partido sí. netamente de Nunca izquierda. se ha caviarizado, ¿no? Al contrario, más bien se ha ido más a la izquierda siempre. Sí, y entonces yo creo que deben apuntar a eso. Yo creo que a Marco Arana un poco se le ha ido el manejo con estos 6 congresistas que ganaron notoriedad, ganaron poder, y también las formas no han sido las adecuadas de suspenderles la militancia, qué sé yo. Ujú. Pero nada, o sea, deben un poco enfocarse en eso, ¿no? Eh, Para, el problema de Frente Amplio que ha perdido espacio en el Congreso porque tiene otras fuerzas más beligerantes como UPP, ¿no? Que tiene esas propuestas de cambio de constitución que ellos normalmente alzaban como bandera y que ahora se las han ganado, ¿no? Esos grupos antisistema que yo le llamo. y eso es lo que yo creo que está pasando, y suele pasar en general cuando aparece alguien radical, ya sea en un extremo o en el otro, ¿no? Que obliga a los que están un poquito más al centro a radicalizarse, que es lo que ha pasado, creo, con la aparición de UPP y el Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio ahora propone su vacancia porque cree que el UPP le está robando espacio. Y porque, bueno, ellos también porque tenían una postura que ellos mantienen su postura de que no quieren firmar nada con Alarcón, pero se dieron cuenta de que reaccionaron muy tarde, de que no tenían mayor peso, que UPP y con Podemos ya habían avanzado y, y nada, y tuvieron que sumarse, ¿no? Pero ahí tienes a Mirta Vázquez y a Rocío Silva Santesteban que dijeron que no. Yo creo que hay una gran bancada antisistema que confluye a Podemos, UPP, Frente Amplio y a veces se suma FREPAP. Y creo que, claro, en el anterior congreso tú tenías una bancada pro sistema, una gran bancada pro sistema, y los únicos antisistemas eran Frente Amplio y Nuevo Perú, Ajá. en el periodo disuelto. Entonces, y ahora tienes lo contrario, ahora se invirtió un poco la balanza, ahora tienes una gran bancada antisistema y con algunos elementos de acción popular. APP tendría algunos elementos que quisieran sumarse, pero no pueden porque tiene una postura más orgánica, Ujú. y algunos de Somos Perú, ¿no? Entonces, hay una gran bancada antisistema que cala fuerte, que Merino no ha sabido conducir, que AP no ha podido ser el gran, digamos, El bancada fiel de la responsable. balanza. Claro, además que debería ser la gran bancada responsable porque siempre ha sido un partido de centro. Ahora se han revelado nuevas tendencias dentro del partido que han tomado poder dentro de la misma. APP que a veces trata de ponerse del lado responsable, pero le juega a veces mala pasada a algunos congresistas que tienen Ujú. que les gusta este discurso, ¿no? Se nos acaba el tiempo, pero en realidad me he dado cuenta que me faltaba además UPP, y además que es la noticia de la semana, ¿no? Antauro mangoneando la bancada de UPP. ¿Hasta qué punto eso se siente, la presencia de Antauro en la bancada de UPP? ¿Y hay bloques también? Sí, o sea, está realmente el bloque de José Vega y y del Frente Patriótico, que es de Antauro, ¿no? De hecho, en un momento renunciaron, Ujú. anularon su renuncia menos 24 horas después, pero de ahí es un poco, claro, es Antauro, pero también con bastante manejo de José Vega, ¿no? De hecho, este fuerte acercamiento entre Antauro y José Vega ha producido ciertos resquebrajamientos, y esto ha llevado a que Virgilio Acuña, que era uno de las personas que le pagaba además de sus tasas que tenía que pagar el Poder Judicial en Tauro, se ha Se separado de fue. él y ahora ha tomado este partido que era de Juan Sotomayor, el alcalde de Callao, que está en prisión preventiva por el caso Richport de Empresa Sí, Fantasma. he visto que Virgilio Acuña se ha ido a otro, con sus boteros, se Vamos, fue, Perú. se fue a otro, Entonces, sí. y Y ahora entonces, ahora tú este dices que es un solo, o sea, perdón, entonces UPP ahora es más un solo bloque, ¿sí? El bloque José Vega, sí, ¿sí? Está sí, muy sí, consolidado. un poco. Sí, algunos han ido separando, o sea, este acercamiento de Antauro con José Vega, o sea, que existía, pero digamos, este mayor acercamiento de Antauro, escuchando más a Vega que a otras personas, ha llevado un poco a ciertos resquebrajamientos. Uno es el alejamiento de Virgilio Acuña, dos es la renuncia del congresista Gina Lima Mani, que ha renunciado a la bancada hace 2 semanas, Ujú. y su carta expresa totalmente su desacuerdo al manejo de José Vega. Y eso un poco también se muestra en las candidaturas que va a tener, ¿no? Porque Antauro no puede postular.
Ujú. Entonces, está esta lista donde está Isaac Humala, con Frei Serna, y se dice que la otra lista podría ser, la podría encabezar o Edgar Larcón o el mismo Pepe Vega. Entonces están en ese desorden para ver cómo tratan de mantener lo que tienen ahora, ¿no? Y Alarcón juega con Antauro, o sea, claramente él es un... Sí, es una persona muy cercana a Tauro, ¿no? De hecho, por eso se rumorea él como uno de los posibles candidatos de UPP, ¿no? Candidatos presidenciales, me refiero. Claro, y esto es como una Entonces, reedición un poco más pequeña de Keiko en la prisión mandando la bancada fujimorista en el Congreso disuelto, ¿no? claro, pero Keiko es su partido, o sea, es la lideresa. En cambio, Antauro es un partido que ha encontrado en el camino. Hay que recordar que UPP en un momento tuvo a Javier Pérez de Cuellar, Claro. traía tenía candidato a Ollantumala, y ahora pues querían proponer a Antauro. Bueno, Antauro ya no puede postular a a la presidencia, pero digamos, Antauro intentó postular al Congreso en el 2020, pero claro, lo sacaron de carrera por su condena, porque está preso. Ujú. Entonces, creo que hay una pregunta más ahí, ¿o no? Sí, no, hay una pregunta, quizás en el privado te han mandado algo. Acá me están pidiendo que le extendamos la entrevista 30 minutos más porque está buena, pero creo que no se va a poder. Así que nos falta el Partido Morado, que tiene bloques también. Y un bloque justo es el que tú decías, me parece que estabas mencionando a Carolina Lizárraga, ¿no? Que, que Sí, al menos desde fuera, así viéndolo, leyendo las noticias como yo superficialmente, eh, pareciera que ser una actitud más peleona, si quieres, más radical o menos oficialista que el bloque, curiosamente, de invitados, que son Alberto Belaún, de Gino Costa, Aníbal Olivares, ¿no? sí, sí, sí. Cómo funciona el bloque y el bloque Ha parlamentario en bajado, relación al partido? ha bajado de intensidad. O sea, lo que suele pasar en el Partido Morado es que se suelen dividir en las votaciones de proyectos populistas, sobre todo en materia económica, Uh las -huh. retiro de AFPs y otros más. Y claro, lo que quería hacer era a Carolina Izarra, Angélica Palomino, que me comentaban que tenía intenciones de ir a las elecciones subnacionales de 2022, que es un colista de Piura. ¿Y qué más? No me acuerdo qué más ahorita, pero hay dos más, creo que es, Miguel Ángel González del Callao. Uh -huh. Y de ahí pues está el grupo de las personas más allá, las personas, el vocero que es Sagasti y los invitados que tú referías, ¿no? Entonces ellos sí siempre tienen una postura sumamente pegada a las líneas del partido, Uh -huh. de lo técnicamente responsable, pero no sé, porque mira, la última votación que hubo en el pleno de esta ley de control previo de fusiones, que AP intentó hacer notar algunos errores, porque era un proyecto de Partido Morado. Al final votaron a favor y al día siguiente salió el comunicado del SBS alertando sobre lo Ya, claro. irresponsable que eran estos cambios que habían hecho, y decía, o sea, no puedo creer que el Partido Morado no se haya dado cuenta simplemente por el hecho que era un proyecto de ellos, porque eso es Claro. irresponsable, ¿no? Además, porque tienes que poner en duda todo lo que dictamine Luna, porque era claro, un proyecto del Partido Morado que había sido dictaminado por la Comisión de Defensa del Consumidor. Entonces, eh, yo creo que comenzaron bien, mostraron algún tipo de resquebrajamientos, han intentado forjar una unidad, pero la verdad que en temas económicos siempre termina mostrando sus divisiones. Y pues más allá de eso, no es un partido que tenga mayor trascendencia en el Congreso, ¿no? O Claro. sea, tienes individualidades como Alberto de la UNE, como Daniel Olivares, que han sabido posicionar mediáticamente y escoger batallas, como o sea, Daniel Olivares escogió lo de los taxis colectivos, Alberto de la UNE siempre tiene discursos llamando la atención sobre... Bueno, es que eso es lo que tú decías, regresamos al inicio, ¿no? Alberto Belaúnde tiene experiencia parlamentaria, entonces Sí, sabe claro, claro. manejarse ahí, ¿no? Sabe, y además sabe escoger sus temas de especialidad, sabe cuáles son sus temas de especialidad y sabe
empujar por ellos, ¿no? Y sabe levantar la voz cuando hay temas que se van por temas irresponsables que hace el Congreso, ¿no? Pero claro, es una bancada militaria y a veces no tiene el apoyo de toda la bancada. Entonces, eso ha hecho creo que un poco que el actuar de la bancada termine siendo un poco pasado desapercibido, Pasa ¿no? desapercibido. Oye, Entonces, y ahora están intentando usar un poco el Congreso como un punto a favor de su campaña. Uno, tienes a Guzmán siempre criticando a la mayoría comunitaria y tienes presentándoles proyectos, presentado hace poco un proyecto de ley ¿cómo? No me acuerdo de qué era, pero algo de tema anticorrupción. Entonces, no sé si eso le va a terminar sumando mucho a su campaña, ¿no? Porque es un proyecto de ley que puede ser un buen proyecto de ley, pero que al final, pues, si no tienes el peso suficiente para poder impulsarlo dentro del partido, se va a quedar como es, un proyecto de ley. claro. Solo una cosa, el próximo Congreso probablemente sea muy parecido a este, a nivel de fragmentación, ¿no? A nivel de un presidente que si tiene bancada, va a tener una bancada muy pequeña, ¿no? Y que probablemente eso haga que todos los demás se pongan en contra de... ¿Tú crees que eso es lo que va a suceder? Sí, lo que debería ser el próximo presidente, no sabemos quién va a ser, pero es, o sea, independientemente del número de integrantes que tenga su bancada, un punto a favor es que va a tener una bancada que ahora Vizcarra no la tiene, no le ha interesado tener, no le ha interesado hacer puentes, que yo creo que es un grave error. Eso un poco dificulta cada vez el trabajo del Ejecutivo. Tienes que los ministros recién están encontrando las formas de convencer a los congresistas, con la ministra de Economía, pero también tienes pues, que el ruido político que genera las posiciones del presidente terminan como que poniéndoles trabas a sus propios ministros respecto a su relación con el Congreso. No sé, la ministra está negociando ONP, AFP para que salga una propuesta responsable y tienes al presidente diciéndole, los de AP y APP me pedían adelanto de elecciones. Entonces, pues con esas declaraciones, ¿qué partido va a querer sentarse a hablar con la ministra? Pues, ¿no? Entonces, lo importante es no solamente tener una bancada, que sí ya es un punto a favor para el próximo presidente, sino lograr tener puentes, operadores políticos, que entre tu bancada hayan los suficientes operadores como para poder sentar y convencer a a las demás fuerzas y conseguir lo que yo creo que es clave para la gobernabilidad de un presidente, es conseguir 44 votos. Si tú consigues tener un bloque de 44 votos a tu favor, no vas a tener nunca miedo de que, como has oído en parlamentos anteriores, nunca vas a tener miedo de que, o nunca vas a tener que afrontar estos procesos de vacancia, ¿no? Porque necesitas 87 Claro. votos para vacar un presidente. Tienes 44, nadie te va a poder vacar. Ahora, nadie va a tener una bancada de 44, nadie. No tener 94, pero en los anteriores congresos es forjar alianzas, bloques, un bloque que te asegure tener esos 44 O sea, votos, ¿no? lo más sensato sería que el Claro, próximo gobierno sea un gobierno de una alianza de dos partidos, básicamente, es lo que me dices, ¿no? más o menos, Para poder sí, tener sí. para poder Pero tener los 44 votos. Humala, normalmente las alianzas siempre han sido los partidos que integran la mesa directiva, ¿no? Humala en su momento lo hizo con Solidaridad Nacional, con Perú Posible, en una alianza de tres partidos, Bueno, la más célebre es la de Toledo con Popi, ¿no? claro, y que les aseguraban, o sea, en los últimos 20 años, hasta el 2017, 2018, que fue la de PPK, nunca habíamos tenido un intento de vacancia. Y era porque en el Congreso se formaban estas alianzas que le llamaban oficialistas, porque eran oficialistas. Incluso Perú Posible lo que consiguió con eso era que les den puestos en el gabinete, ¿no? Ujú. Eh, y no necesariamente tienen que ser congresistas. En el caso de Toledo sí fuera congresista. Daniel Mora, acuérdate que fue ministro de Defensa de Humala cuando era congresista de Perú Posible. Pero puede ser cuadros técnicos, claro. Ahora otro problema es que los partidos no tienen muchos cuadros técnicos que sean ministeriables, pero bueno, o sea, tienes que lograr de alguna manera hacer eso, ¿no? Ujú. Formar una alianza que te aseguren 44 votos para tener gobernabilidad. Si no, vamos a tener 5 años con una vacancia presidencial por año, quizás. Bueno, oye, nos hemos súper ultra pasado de tiempo, pero hay otra pregunta, la última pregunta de Franco Olchese, que es,
¿Cuáles Creo crees que hay una que, pregunta. eso sí, tenías razón, no la había visto. ¿Cuáles crees que son las coaliciones que se formarán para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional? ¿Crees que, cómo va a funcionar esto del Congreso y la formación del Tribunal Constitucional? O sea, me queda claro que los candidatos que puedan poner, no sé, frente a las bancadas minoritarias no van a tener mucho respaldo. Que quizás sean además los candidatos más idóneos. Entonces creo que va a ser un poco la coalición de la mesa directiva, que es Podemos, Somos Perú, APP y AP. En ese bloque creo que pueden estar los candidatos. Algo que hay que tener claro es que no necesariamente van a entrar los más idóneos, porque claro, tienes un concurso en el cual el candidato A tiene 20 puntos y el candidato B, que es el segundo puesto, tiene 13 puntos. Y el candidato C tiene, no sé, 10 puntos. Los tres los llevas al voto al pleno, y si es que el candidato A, que sacó los 20 puntos, el candidato con el perfil profesional más adecuado, no logra los 87 votos, no se elige y pasan al segundo que tiene 13. Y Ya. ese 13 que tiene los 67 pasa. Y el que tiene, y van al siguiente porque tienen que elegirse 6 miembros de los 7. El tercero tenía 10, pero también tiene 87 votos, pasa. Entonces, no necesariamente, hay un concurso de mérito, Ujú. sí, pero no necesariamente va a pasar el más idóneo. Ojalá pase los más idóneos, pero hay que ver, ¿no? No le Lo más tengo probable, mucha. pensando en todo lo que hemos hablado hoy día, que sean candidatos de este bloque antisistema que tú mencionas, ¿no? Sí, yo creo que va a ser de ese bloque van a salir los candidatos. Porque claro, van a tratar de hacerlos postular a sus candidatos. O sea, tiene que ser conversado, ¿no? Los candidatos tienen que conversar para conseguir los votos. No es que los votos te los van a regalar porque me caes bien o porque pienso que eres el mejor para este puesto. Va a tener una ronda de negociación, de conversación con los bancadas para obtener los votos, ¿no? Y no sé si los profesionales más idóneos para ese puesto estén dispuestos a someterse a ese balotaje, ¿no? De tener que sentarte con los congresistas. Mira, además porque tienes que sentarte a conversar, pues, oye, esta es mi hoja de vida y no sé si a los congresistas les importa tanto eso, ¿no? Claro, les importa más bien qué nos puedes dar. Es más lo que necesita un candidato es tener una bancada que lo respalde y esa bancada haga el trabajo de, oye, este es mi candidato, ya sabes qué, yo voto tu candidato, tú votas mi candidato, y así formamos un TC. Además, porque el TC es muy importante, ¿no? El TC es el que le puede enmendar la plana del Congreso sobre leyes, es el único, porque ya estamos viendo que las observaciones que hace el Ejecutivo ante las normas que no les parece viables, el Congreso las aprueba por insistencia. Entonces el único camino es el TC. Además el TC también puede regular y tiene pendiente regular sobre este tema de la demanda competencial sobre la vacancia. Entonces el TC es el único que le puede enmendar la plana al Congreso. Entonces es sumamente importante para el Congreso dejar un TC viable para que no les esté enmendando la plana cada mes. Claro. Guau, bueno, oye, nos hemos ultrapasado el tiempo, pero la conversación ha estado muy interesante, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los Patreons que han estado aquí, a los que han hecho preguntas, y también a todos los que nos han visto en diferido en el Facebook y en el YouTube de La Encerrona. Esto fue Pequeñas Islas con Martín Hidalgo, y yo, Marcos Cifuentes, me despido hasta dentro de un par de semanas. Chau, chau. Ya, chao, chao.